Vamos a empezar. Fíjate, a mí me gustó mucho este versículo y he estado estudiando Primera de Samuel, Segunda de Samuel, estoy usando Reyes. Ajá. Pero pues el Primera de Samuel y el Segundo de Samuel, haz de cuenta que eh, básicamente habla, digo, en principio del profeta Samuel, habla también de algo que me llama mucho la atención cuando empecé a leer Primera de Samuel es del sacerdote Elí, Ujú. que sabía perfectamente que sus hijos estaban mal, hacían cosas malas, equivocadas, y nunca lo reprendió así fuerte, o sea, como diciendo, Ajá. ¿saben qué? No hagan eso, sino que nada más como que hay un versículo donde les dice que, hijo, como que los llame, hijos, ¿por qué hacen esto? ¿No? O sea, Ujú. bueno, al final de esa parte, pues mueren los hijos y muere el sacerdote Eli, y bueno, ya Samuel se queda. Ajá. Y tú ves cómo Dios escoge primeramente a Saúl, ¿no? Como rey de Israel, Ajá. y que no era el plan de Dios, ¿eh? Porque el plan de Dios era que, precisamente Samuel les decía, es que ese no es el plan de Dios, o sea, Dios quiere reinar en el pueblo, Ajá. no que haya una persona, no que haya un rey como en las otras naciones, ¿no? Eso Sí. siempre lo recalcó ahí Dios a través de Samuel. Y bueno, Samuel le dice Jehová a Samuel, le dice, ¿sabes qué? Vete con tal familia y vas a escoger a Saúl, ¿no? Y va a reinar. Y luego ya ves que Saúl desobedece también las instrucciones de Sí. Dios. Y luego es desechado. Y luego pues tiene envidia de David. David empieza a aparecer cuando es lo de Goliat, Ajá. ¿no? Y empieza. Vence a Goliat. Y luego, bueno, David de hecho aparece cuando le pide Saúl que le toque el arpa. Ajá. ¿Te acuerdas? Porque Sí. estaba atormentado, porque ya había pecado, ya dice la escritura que Jehová ya lo había desechado como rey. Sí. Y Samuel se lo dijo. Bueno, en fin, llega David a escena, empieza a cantarle, eso le tranquilizaba. Y luego ya Saúl, después de lo de Goliat, pues empiezan a cantarle eso de que Saúl mató sus miles y David a sus 10,000. Ajá. Empieza a tener la envidia y empieza a ensañar contra Contra David. David. Ajá. Y entonces hay toda una parte en la escritura, ya en segunda de Samuel, donde ya está siendo perseguido David. De hecho, David ya fue ungido como rey también, Ujú. cuando lo escoge Dios, le Ajá. dice también Samuel, va con Isaí, ¿no? Con su papá, Ujú. y le empieza a mostrar todo, ya es que le empieza a mostrar todos los hermanos, ¿no? Sí. Y dice, no, ese tampoco es, No, ese ya es el tampoco, y último, los sí. desechó, y al final le dice, oye, pues ¿qué? ¿Ya no tienes hijos? Y dice, sí, está el más chiquito, ¿no? Pero está cuidando las ovejas. Y es cuando lo llaman y lo ungen, ¿no? Como rey. Sí. Pero todavía es rey Saúl, y David está sirviéndolo porque también lo nombra como capitán, ¿no? Lo nombra ahí como guerrero, ¿no? Se da cuenta que es bueno. Y ya después empieza a perseguir Saúl a David. Lo quiere matar. Sí, lo quiero Lo matar. quiere matar. De hecho, también en la escritura tú ves como Saúl de mala onda, ya ves que se había casado con Mical, con su hija, Ajá, o con sea, era su su hija, sí. suegro. Y le dice, le quita a su hija y se la da a otro cuate. Y entonces, bueno, ya, en todo ese proceso donde está David huyendo de Saúl, Ajá. hay unos salmos, el Salmo 56, el 57, el 59, donde casi ves el corazón de David, porque no en esos libros, en 1 Samuel, en 2 Samuel, pues no se expresa mucho el sentir de David, nada Sí, más se ve lo que lo hace, mencionan, sí. ¿no? Que está en la cueva, que se va al desierto, que se va con los filisteos. Pero en los salmos sí ves cómo se siente David, porque él derrama su corazón con esos salmos, ¿no? Donde le está diciendo a Dios su sentir, ¿no? Sí. A pesar de que lo está siguiendo. Incluso a mí me llamó mucho la atención, no me acuerdo ahorita qué salmo fue, pero es de esos que te mencioné, pero ahí dice, de mi propia familia me están siguiendo, o sea, como que, e incluso lo marqué ahí en mi otra Biblia, en la del negocio, le ponía ahí, pues se está refiriendo a Saúl, Claro. porque dice que de su propia familia lo están siguiendo, ¿no? Lo están persiguiendo, le quieren hacer mal. Ajá. Y entonces, bueno, esta parte que leí dice el Salmo 56:9, dice, una cosa sé,
Y esa es la versión, la otra versión, no es la de la Reina Valera. Es el Salmo 56:9, dice, una cosa sé, Dios está de mi lado. Perdón, Salmo 56. Versículo 9. 9. Ok. Ajá. Y dice, una cosa sé, que Dios está de mi lado. Y en el original dice, esto sé, o sea, en el original, no en el original, sino en el de Reina Valera. Ajá. Esto sé, que Dios está por mí. O sea, Ok, dice lo sí, mismo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Exactamente lo mismo. Pero ahí está derramando David esto, y yo me ponía a pensar, dices, oye, David, que bueno, le fue muy bien porque pues venció a Goliat, lo llama a Saúl y lo pone así como de su general, ¿no? Del ejército. Ajá. Y de repente también viene un revés y empieza Saúl a quererlo matar, ¿no? Por envidia. Sí. Y ya ves que David, al final de cuentas, decía, no, señor, o sea, y cuando tuvo la oportunidad de matarlo, jamás le hizo nada. Es que cuando está en la cueva, Ah, hasta le sí. corta un pedacito de su manto. Y Y todavía le le, dice que él es, para él sigue siendo su rey, ¿no? exactamente, Ajá. y le dice, oye, no, yo no quiero hacerte ningún daño. Dice, mira, aquí está la prueba, yo te tuve en mi mano así, porque le enseña el pedacito del manto, no sé. Y dice, aquí está, y yo no te toqué. Y entonces pues, Saúl también le dice, no, que te voy a perdonar, etcétera, pero en su corazón siempre estuvo el Sí, quererlo matar. nunca lo perdonó. Nunca lo perdonó. No, nunca lo perdonó. Y Saúl era todo lo contrario, ¿no? Es decir, era el más grande, más fuerte y todo, y David era todo lo contrario a Saúl. Pues bueno, dice la escritura que también David era de muy bello parecer, pero a Saúl, como que nos muestra la escritura que a Saúl lo escogen, porque en principio también dice que era muy alto, ya ves que dice, si lo ponías así delante de toda la gente, sobresalía. Ah, ok, ok, Haz de ok. cuenta que lo ponen Sí, todos y sueltan, sí. ¿no? Ahí está, Ujú. ¿no? Sobresale. Y también que era de buen parecer, etcétera. Ya. Y entonces cuando lo escogen a David, ya ves que le dice Jehová a Samuel, le dice, no te fijes en su parecer, dice, o en su estatura, dice, porque yo no veo eso, dice, yo veo los corazones, yo veo el Corazón. interior. Ajá. Por eso le llamó la atención, porque David, por lo que entendemos, era un chamaquito, precisamente cuando lo escogen. Era muy joven, 17 años, ¿no? Sí, 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 15 sí. años, no sé, no lo dice la escritura, pero habla de que era un jovencito. Y entonces a Saúl ya no era un jovencito, ya era una persona más, digo, quizás no un adulto grande, pero pues 25, 30 años, ¿no? Por ahí Ajá. van. Pero bueno, el punto es cuando Saúl empieza a querer matar a David. Y entonces, imagínate, tú estás muy bien, eres suegro del rey, Ajá. ¿no? Eres el suegro del rey, eres su general, comandas a los ejércitos de Israel, y de repente, bulas, te, Que lo. te viene el revés, donde ya te odia tu suegro y te quiere matar, ¿no? Sí. Por envidia. Y entonces dices, órale, qué grueso, qué etapa de vida tan fuerte vivió David cuando Saúl lo quiso matar. Sí, porque estuvo huyendo. Estuvo yendo, se fue con los filisteos, se fue al desierto, estuvo en la cueva y tenía gente que lo apoyaba, porque Sí. dice la escritura que había 400 hombres que lo seguían. Es que se supone que David era como líder, ¿no? Era un líder nato Ajá. y comandaba a parte del ejército de Israel. Ajá. Y entonces dices, bueno, muchas veces nosotros en nuestra vida estamos así, viendo que, que hay reveses, que hay pruebas fuertes, y el Salmo 56:9 dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare, pues obviamente clamando a Dios. Sí. Y después, y esa frase es lo que tengo que me llama mucho la atención, que dice, y esto sé, que Dios está por mí. Ujú. Y eso le quedaba claro a David. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro a nosotros. O sea, siempre, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, Claro. que Dios está por nosotros. O sea, y lo dice la Escritura, o sea, lo dice ahí en Romanos, dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ah, ¿No? exacto. Lo dice la Escritura, pero lo creemos, o sea, realmente lo creemos. Y ahí también en esos salmos hay otra frase que es muy padre,
que dice que Dios está conmigo, dice, ¿por qué temeré? ¿Qué ha de hacerme el hombre? Refiriéndose al hombre, ¿no? Sí, O sea, claro. que nos pueden... ¿Qué me podrá hacer? Si me quita la vida, digo, al final de cuentas, si tu hijo hubiera sido, Ajá. que Dios no lo quiera, que le hubiera dado el balazo en otro lado donde comprometiera su vida, Ajá. sabíamos que se iba al cielo. O Sí, sea, al final de sí. cuentas, digo, Sí, muy sí, doloroso, sí. muy trágico, Pero ya. pero sabemos que se va al cielo. Entonces, por eso dices tú, al final de cuentas, dice, ¿qué es lo más que me puede hacer el hombre, no? Y David estaba consciente, ¿no? ¿Qué es lo que me puede hacer el hombre? Bueno, lo peor que me puede hacer es que me mate, pero yo sé a dónde voy, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, nosotros en este inicio o en esta introducción que quería darles, que lo que dice, por ejemplo, está en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Jeremías 29:11, Dios siempre ha dicho esto, ¿no? Y siempre lo ha plasmado a lo largo de toda la palabra, que quiere lo mejor para nosotros. Como sus hijos, Él siempre ha querido lo mejor. Y dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ya. Pensamientos de paz y no de mal. O sea, y es que con esa idea falsa y terrible que nos ha vendido la religión de que Dios es así como que el que te señala, no, ya fallaste, ya hiciste malas cosas, ¿no? Y como que casi casi te va a caer el rayo, ¿no? Eso nos ha hecho ver a un Dios que no es Dios, no es el Dios que está plasmado en la Biblia. Y entonces, lo que quería yo, bueno, Dios esta mañana decirnos, y que quedara grabado en su corazón, es eso, ¿no? De que Dios está por nosotros, o sea, Dios está de nuestro lado, Claro. lo tenemos que seguir. Y vamos a empezar a ver cómo estudiar la palabra de Dios, cómo escudriñarla, cómo adentrarnos a ella y decir, oye, Dios es cierto, todo lo que nos has dejado escrito es para nuestro bien, es para Claro. enseñarnos. Por eso dice, ese siempre se me va la cita, pero ya ves que dice el versículo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra, ¿no? Así dice el versículo. Y entonces, lo importante, y lo que me llama mucho también la atención, fíjate cómo dice toda la escritura. O sea, no dice parte de la escritura, no dice toda la escritura. Es 2 de Timoteo 3:16 y 17. Segundo de Timoteo. 3:16 y 17. Entonces ahí lo interesante es esa palabra, toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces, ese es el primer punto, Lalito. Ajá. Que muchas veces somos superficiales en nuestra lectura con la escritura. Sí, no la lees así como. La lees así, pero no la lees toda. Mira, yo no sé, pero fácilmente, no te puedo decir si tengo toda la certeza, pero yo creo que la Biblia la he leído más de 4 veces, completa. Y entonces el punto es ese. ¿Cuántas veces hemos leído completo el libro? Toda la escritura. Ajá. Toda la escritura. No de que te sepas los versículos claves, ¿no? Porque, digo, lo podemos manejar de esa manera. No, de que te sepas, que sepas tú que has leído toda la escritura y que en toda la escritura, pues Dios te ha dicho algo, ¿no? Te digo, a mí, por ejemplo, yo cuando empecé a leer nuevamente Primera de Samuel, me brincó muchísimo y nunca me lo había brincado, nunca me había brincado como en Ya esta lo habías ocasión. leído. Ya lo había leído. Lo del profeta, lo del sacerdote Elí, sus hijos Ovni y Finés, que eran unos tranzas, pues se das cuenta que trataban al pueblo mal, venían ellos, o sea, ¿qué es lo que hacían? Venían el pueblo con el sacrificio
Y uno para acá y uno para allá, ¿no? Exacto, y a ver, esto que está muy bueno para acá, ¿no? Véngase para acá. Y hasta tenían a su chalán que agarraba y sacaba las cosas ahí de la comida, ¿no? Y quién sabe si lo vendían, quién sabe si se lo comían, pues digo, algo Sí, hacían. sí. Pero finalmente el pueblo se daba cuenta, y principalmente Dios, ¿no? Sí, pues, Y Dios reprendía, le decía a Elí, oye, ¿qué onda? ¿Por qué tus hijos hacen eso? Y lo que me brincó mucho fue que ni siquiera les dice nada, o sea, un versículo ahí nada más les dice, oigan hijos, ¿por qué dice la gente que hacen esto? No procedan así, pero no se vio enérgico. Y otra cosa también que me brincó mucho en ese pasaje, y que son los primeros 3 capítulos del primer Samuel, ahí léelos tú con calma ajá, y detenimiento, me brincó mucho ajá, que, por ejemplo, casi dice, pues ni modo, ¿no? O sea, Jehová decidió que se murieran, porque lo reprendió ajá. y le dice, tus hijos se van a morir por esto que están haciendo, por el mal que están haciendo. Pues así que casi dice, ni modo, pues ni modo, Dios lo Sí. decidió. O sea, en lugar de decir, oye, ¿por qué no se puso a orar por ellos? ¿No? ¿Por qué no pidió perdón por ellos? ¿Por qué no los reprendió? ¿Por qué no fue y les dijo, oiga, no vuelven a hacer esto? ¿No? O sea, como que ves una total Apatía, ¿no? apatía delante de lo que está pasando con los hijos. Ujú. Y dices, oye, ¿qué pasó, no? Sí. ¿Por qué no hizo nada este cuate? Y al final pues, se muere. Ya cuando vienen y le avisan que ya los mataron, el cuate que dice el escrito que era muy gordo, se cae y se desnuca. O sea, se cae de la silla. O sea, cuando se va para atrás y Ajá. se desnuca. Y ahí se muere. Y dices, órale, pues, qué gacho, ¿no? Y era el instructor, el maestro de Ajá. Samuel, del profeta Samuel. Y dices, qué feo, ¿no? Sí. Que vivas una cosa así. Pero te digo, me brincó más que nada porque, bueno, yo realmente tengo que poner atención con mis hijas, ¿no? Claro. Y ver todo lo que están haciendo y corregirlos y enseñarles y que busquen a Dios y ganarme su corazón Claro. para que sigan a Cristo. Y dices, órale, ¿qué pasó? Sí, sí. ¿Qué sí, pasó? sí. Y son cosas que nosotros debemos de empezar a leer y a estudiar. Y por ejemplo, Josué 1.8, ¿no? Josué 1.8 también, fíjate cómo es claro, ¿no? Lo que Dios nos está diciendo en la escritura y nos dice también, ese también nos lo sabemos muchos de memoria, y dice ahí claramente también que es todo. A ver, ¿ya lo tienes por ahí? No, sí. A ver, A ver. mira, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Ajá. ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ajá. Y luego ya viene la consecuencia de, ¿no? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero lo dice nuevamente, ¿no? Todo lo que en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo. Toda la escritura, aquí está, la Biblia completa. Entonces, ese es otro de los puntos, o sea, todo. Y por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí dice todo lo que en él está escrito. ¿No? Sí. Entonces no podemos dejar de pensar en que la Biblia es un todo y que precisamente ahí vamos a tener, a través de todo lo que aprendemos, todo lo que estudiamos, todos los pasajes que vemos, vamos a saber que Dios está de nuestro lado. O sea, esa es la consecuencia de conocer toda la escritura. Esto sé, que Dios está por mí. Y eso lo sabía David. David lo sabía claramente. O sea, David sabía que Dios estaba a su lado, a pesar de que le estaba yendo del cocol. A pesar de que su Yeah. suegrito se lo quería descabechar. No. A pesar de todo eso, David sabía eso. Y eso es lo que nosotros debemos saber, todos y cada uno. Y pensar que la Biblia tiene paja o que hay pasajes que no debemos de leer es totalmente erróneo. Sí. Todo lo debemos de conocer. Digo, yo sé que hay libros difíciles, ¿no? Por ejemplo, números, ¿no? Que dices, Sí. órale, ¿para Los qué me ponen nombres, todas las sí. genealogías? Pero pues Dios por algo las puso, ¿no? Y lo tenemos que estudiar.
Entonces son cosas donde tú de repente dices, estás leyendo y de repente, oye, te brinca. Oye, lo anotas, lo escribes, oye, pones ahí tus pensamientos, ¿no? Dices, oye, ¿qué onda con Elí, no? ¿Qué pasó con Elí? ¿Por qué no hizo nada? Sí. ¿Por qué se comportó así? ¿Por qué fue tan apático ante la situación de sus hijos? Y dices, sí, pues muy probablemente yo también pueda caer en eso, ¿no? En lo mismo, En ser exacto. apático delante de mis hijos y no estarlos corrigiendo, no estarlos reprendiendo. Pues es como, por ejemplo, lo que están haciendo con los niños, no nada más leer, pasar y aprendérselo, sino realmente qué te quiere ¿Qué te decir está Dios. diciendo Dios? Dios. Lo que está plasmando Dios enseñando en Claro. esa parte de la escritura, ¿no? Eso es lo que necesitamos aprender nosotros. Entonces, bueno, pues hoy quería darles como esa pequeña introducción Ok. de, de lo que vamos a estudiar y de lo que nosotros, ya como creyentes, Ajá, tenemos que hacer, ¿no? es pues hacer y sabes que Lalito, más que hacer, porque se siente así como que obligación, no, es el ser, pero con la idea, el concepto, de que eso es lo que nos rige, que guía nuestra vida, de que la palabra de Dios es una gran necesidad para nosotros. O sea, necesitas estar en la escritura y decirle, Dios, háblame, ¿no? O sea, no tengo ni idea de lo que está pasando, pero háblame, ¿no? Más en los tiempos de prueba, Sí. pero en los tiempos buenos, en los tiempos de bonanza o en los tiempos tranquilos, por decirlo de alguna manera, también debemos estar en la escritura y fuerte, porque Él es el que va a guiar todo. O sea, haz de cuenta que yo veo que estamos en la palabra, o sea, estás buscando a Dios y tú empiezas a ver la bendición. Y de repente como que ya te olvidas. Sí, como que dices, bueno, ya, muchas Ajá. gracias. Sí. O sea, y mientras está la prueba dura, ahí estás, ¿no? Y buscando a Dios Señor y orando y todo. Y cuando ya estás tranquilo y como que ya las aguas ya llegaron a su nivel, ya como que ya no lo haces con el mismo entusiasmo o Sí. la misma necesidad. Y no debe ser así, al contrario, tú debes de estar deseoso, anhelando. Por eso también fíjate cómo dice el Salmo 1, precisamente que están estudiando los chicos. Dice un versículo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ajá. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se parece mucho al Sí, otro, sí, al sí, sí, de, sí. al de, al de Josué. Y por ejemplo en Jeremías 17 también se parece mucho porque Jeremías dice, bendito el varón, es Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ok, ok. ¿No? Y es como una paráfrasis al Salmo 1, porque el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces te digo, no es tanto como tengo que hacerlo, no, es la gran necesidad de ir a la palabra y pedirle a Dios que nos hable y que nos esté enseñando y que realmente venga a hacer esto una realidad. En la ley de Jehová está mi deleite, Ajá. que es una delicia el que digas, ay, voy a abrir la palabra, voy a estar con Dios, voy a buscarlo, Él me va a hablar. Y entonces es una delicia el estar con Él, buscarlo y Claro, añorarlo. sí. Es como algo que quieres mucho. Es como Así cuando debe ser. ves un episodio de que son que continúa, ¿no? Dices, Ándale. a ver qué ¿Qué sigue, ¿no? sigue? Exacto. ¿No? Y Dios te va a hablar y lo interesante es que aquí pues, está hablando a tu corazón y está hablando a lo que vas a hacer en tu vida. Entonces es increíble. Entonces, eso es lo que necesitamos añorar. Sí.
que verdaderamente sea una delicia el buscar a Dios en la palabra. A mí lo único que me mantuvo firme con Dios cuando yo me convertí Ajá. fue leer la Biblia. Porque pues a lo mejor ni oraba bien. Ajá. A lo mejor sí le decía, pues Señor, se supone que ya tengo comunicación contigo, a lo mejor te digo algo, no sé. No sabía ni orar. Sí. Porque pues yo no sabía, nunca nos congregábamos. Pero fíjate, Lalo, desde el 99 hasta el 2004, que empezamos a congregarnos, pues Dios nos mantuvo. Quizás como los supercreyentes, ni mucho menos, pero nos mantuvo cerca, o sea, nos Sí. mantuvo guardados. Sí, 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 sí. No nos fiel. salimos, no nos Ajá. fuimos. O sea, era muy fácil decir, pues sí, o sea, ok, ya me hablaban de esto. Pero, ¿qué? Ya, ni lo busco ni nada. O sea, me pude haber desviado, nos pudimos haber salido de ahí. Ya no buscar a Dios. Pero lo que nos mantuvo fue la palabra. Ajá. ¿Por qué? Porque me dijeron, ¿sabes qué? Lee la Biblia. Y pues a lo mejor no la leía a diario. Pero de repente sí abría la palabra y decía, caramba, es interesante. Y entonces la palabra nos mantuvo firmes. No, y me imagino que es hasta que te mueras, porque como tú dices, tú lees una cosa y de repente la vuelves a leer y es donde empiezan a brincar otras cosas, ¿no? Exactamente. Y si la vuelves a leer, otras cosas. Así. Es ya parte de nuestra vida y es parte de lo que la palabra hace en nuestro actuar. O sea, nosotros nos regimos a través de la Biblia. O sea, todo lo que vemos afuera, lo tenemos que ver a través de los ojos de la palabra de Dios. Ya. O sea, que ¿por qué está el mundo tan mal? ¿Y por qué está pasando todo lo que está pasando? Pues sí, está escrito en la Biblia. En la misma iglesia, ¿no? O sea, en el mismo cristianismo. Ya. La Biblia lo dice claramente, dice que en los posteriores tiempos los creyentes van a apostatar. Y apostatar es salirte de los principios de lo de la palabra. Sí. Entonces, si de repente ves noticias así acá y que dicen que ya hubo un pastor que dijo que la palabra de Dios no es 100% de Dios, pues Ya varió. ya el diablo ya metió Ajá. su cuchara. Pues es como, el otro día yo te vez que viendo una pelea de Pacquiao contra el otro, su última pelea, y después fue mucha publicidad. Me llamó la atención de que ese cuate que ya es boxeador, que quiere ser presidente y que no sé cuántas asociaciones tiene a su cargo para ayudar a la gente y todo, y sale una foto donde está él leyendo y está leyendo la Biblia. Está bien, la Biblia. El cual se convirtió. Se convirtió. El cual se convirtió. Y entonces ahora le da la gloria a Dios. O sea, por ejemplo, él cuando pelea, a ver si en esta... ¿Cuándo pelea hoy o mañana? Hoy. Hoy, ¿verdad? Hoy. Y por ejemplo, en todo ese tipo de actos ya le da la gloria al Señor. Incluso me gusta verlo porque luego en sus camisas o en lo que trae, Ah, sí, dice, el Señor Jesús es mi Señor, sí. o sea, exalta el nombre de Cristo. Ajá. Entonces sí está interesante. Y como tú dices, si es cuates están muy ocupados, pues imagínate todo y se dan tiempo, pues uno no puede decir que No, es que es la necesidad de ir a la palabra y saber que es como comer, como dormir. O sea, es una necesidad donde tú ya tienes y la buscas y es tu delicia, es tu deleite. Ya no es algo que digas, ay, tengo que leer la palabra, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a buscar a Dios. No, 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 al contrario. Entonces necesito ir con Dios, necesito buscar al Señor en la palabra porque la verdad es que está mi vida gruesa, ¿no? En cuanto a todas mis necesidades. Entonces necesito buscarlo, necesito sentirme como David en el Salmo, en el que te acabo de citar, donde dice una cosa sé, dice, a pesar de que todos están en contra mía, que me quieren matar, una cosa sé, Dios está que Dios está conmigo y Dios está por mí. Entonces dice, pues ¿qué? Ahora sí que a pesar de todo, ¿qué me van a hacer? No va a pasar nada. Bueno, Lalita, pues aquí la dejamos. Sí, perfecto. Muchas gracias, amigo. Sí. Señor bendito, pues te damos muchas gracias, Señor, por tus palabras, Señor, para que tú nos abres los ojos, Señor, y que tú realmente lo pongas en nuestros corazones, Señor, Sí, mi Señor. y realmente pues empecemos a tener una relación más personal contigo, Señor.
Señor, te pedimos por todos los discípulos que faltaron, Señor, cuídalos, bendice sus familias, igual la familia de Rafa y la mía, Señor, y pues tráelos, Señor, porque es realmente importante todo lo que nos estás enseñando, Señor, para tener una vida más plena contigo. Y Señor, todo eso te lo pido en el bendito nombre de ti, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Perfecto. Sí, porque a veces faltó. Oye, y